Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Bendito sea el Señor. Aleluya. Bendito sea Dios. Muy buenas tardes, Dios les bendiga. Una vez más, como todos los días, a través de este medio, la Iglesia del Aire, y este es su servidor, quien por misericordia de Dios pastorea la Iglesia Misionera Riel, ubicada en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, República del Ecuador, en el sector norte de Guayaquil, Ciudadela Guayacanes, Manzana 127, Villa 4. Llego a ustedes con un mensaje, con una palabra, con una enseñanza, como lo he hecho todos los días. El día de hoy voy a hablarles acerca de María, la madre de Jesús. El tema es: ¿fue María la madre de Jesús o la madre de Dios? Es la pregunta. Y a la luz de la Biblia, a la luz de la palabra, vamos a recibir las respuestas. Recordemos que el hombre no tiene la verdad. Quien tiene la verdad es Dios. Por eso tenemos la Biblia, la palabra de Dios, la cual a nosotros nos enseña todo. Amén. Un saludo muy cordial a todos los que se están conectando. Dios bendiga vuestras vidas. Antes de empezar, voy a poner este tiempo en las manos de Dios. Le pido por favor que comparta esta enseñanza, especialmente para aquellas personas que son católicas, para que tengan conocimiento. Bendito sea el nombre del Señor. E inclusive para hermanos cristianos evangélicos, es muy posible que no tengan el fundamento para poder, el fundamento bíblico para poder contestar esta pregunta. Pero gracias a Dios, porque a través de este medio podemos leer la Biblia, escudriñarla y sin ánimo de contender, aprendamos lo que en verdad Dios dice a través de su palabra. Voy a orar, por favor. Acompáñeme en oración. Padre que estás en los cielos, Dios bendito, Dios amado, Dios eterno. Tú eres el creador de los cielos, la tierra, tú eres el creador de todo. A ti sea todo el honor, la gloria, la honra, el poder, la alabanza. En el nombre de Jesús llego a ti, Señor, para pedirte, Señor amado, que tú seas tomando control y dominio de todo lo que voy a hablar, Señor. Sea abriendo los ojos espirituales, Señor, los oídos espirituales. Señor, aquel que está confundido, aquel que no conoce, aquel que está engañado, Señor, ayúdalo. Y que sea tu palabra, Señor, como fuego y como martillo que quebrante toda piedra, Señor. Padre de la gloria, tu precioso Espíritu, que sea redarguyendo, sea confrontando, animando, levantando, haciendo lo que tenga que hacer con tal de que tu verdad fluya, Señor. Gracias, Dios mío, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Quiero compartirles una alabanza antes de empezar a compartirles esta enseñanza. Hay un amor muy grande, que es el amor de nuestro Dios. Aleluya. Qué inmenso amor. Aleluya, sí, Señor. Qué amor, Señor, mostraste para con nosotros, en que siendo pecadores, enviaste a tu único Hijo, Señor. Bendito es tu nombre, Señor. Sí, Señor.
por ti sufrió, dio sangre, carnecí. Aleluya. Aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Recibirás la luz que quiere darte a ti. Aleluya. Vivo en Jesús murió. Santo eres Jesús. Para darte perdón. Sí, Señor. Abre tu corazón y dulce paz tendrás. Bendito. Día fatal vendrá cuando no habrá lugar. La puerta se abre hoy. Santo, santo. Y tú podrás entrar. Santo Dios. Gracias ya no habrá. Mi alma te alaba, Señor. Pues despreciaste hoy. Sí, Señor. Acepta pecador. Santo. La salvación de Dios. Más gracias ya no habrá. Pues despreciaste hoy. Pronto se cerrará la puerta. Pronto nos vamos, aleluya. Pronto nos vamos a casa. Aleluya. Qué amor tan bello el de nuestro Señor. A Él sea toda la gloria. Aleluya, qué amor tan bello el de nuestro Señor. Amén, aleluya. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Aleluya. Qué amor tan bello. Solo Él podía hacerlo. Vamos a hablar el día de hoy, como les dije, acerca de alguien a quien respetamos mucho. No es como dicen que los cristianos evangélicos no respetamos a María. Nosotros respetamos a María. Respetamos a María, pero no la idolatramos, ni tampoco la adoramos, ni tampoco la veneramos. Porque ella, como nosotros, fue imperfecta. Al único que adoramos es al merecedor de toda la adoración, que es nuestro Señor Jesucristo, el perfecto. Bendito es el nombre del Señor. ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿Será que María era perfecta? ¿Será que de verdad María era perfecta? Porque si ella era perfecta, quiere decir que Dios miente. Porque el único perfecto, la Biblia habla que es Cristo Jesús. Porque así como el pecado entró por un hombre, tenía que venir uno perfecto para poder limpiar el pecado de la humanidad. Y ese es Jesucristo. Entonces quiere decir que si hay uno solo perfecto, que es Jesucristo, María era imperfecta. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Bueno, si te abres la Biblia, en el libro de Romanos capítulo 3, versículo 23, la Biblia es clara y dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos, no dice por cuanto una parte, todos. Desde que el momento en que uno nace, ya nace en pecado. El que no nació en pecado fue Jesucristo. ¿Por qué no nació en pecado?
Primeramente, Jesucristo fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre, es verdad, de una mujer virgen, una mujer que no había sido aún tocada por José. Alabado sea Dios. Una mujer temerosa de Dios. Sabemos eso, que María era una mujer muy temerosa de Dios y que halló gracia por parte de Dios para que el Salvador de la humanidad venga al vientre de ella. El que sin pecado fue concebido fue Jesucristo. Jesucristo, aleluya, el perfecto, concebido por el Espíritu Santo, engendrado y concebido de una mujer pura, que no había sido tocada, pero sí imperfecta ella. Alabado sea Dios. Porque leemos en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y el único que nos justifica ante Dios es Jesucristo. En el antiguo pacto, recordemos que habían leyes que para que el pecado sea expiado, traspasado, se hacían sacrificios para que el ser humano que pecaba tenga limpieza de pecado, por decirlo así. Aleluya. Y se ofrecían sacrificios. El más pobre, unas tortolitas o unas palomillas, y la sangre era rociada en el altar, en el holocausto. Alabado sea Dios, donde se ofrecía el holocausto. En el altar del holocausto, esa sangre era vertida. Los más ricos, un carnero, un ternero, bendito sea Dios. Pero todos ofrecían sacrificio. Jesús vino, el Cordero Pascual, el Cordero de Dios, que vino a quitar el pecado ¿de quién? Del mundo. Al venir a quitar el pecado del mundo, vino a quitar el pecado también de María. María vivía bajo la ley. Alabado sea Dios. Lo mismo José y todos los discípulos de Jesús y todos los que le antecedieron, inclusive Juan el Bautista. Todos eran imperfectos. No había uno perfecto. Solo Jesucristo. Por eso, ¿ustedes se acuerdan de el ofrecimiento que le hizo Abraham a Dios? ¿A quién ofreció? A su hijo Abraham, Isaac, el hijo de la promesa, no Samuel, perdón, aleluya, sino aquel niño, no Ismael, perdón, estaba pensando, en el momento se me vino a la mente qué acto el que hizo Abraham llevando a su hijo pequeño, la promesa, llevarla. Y se me vino también a la mente Samuel, el hijo de Ana. Pero estaba hablando, quería mencionar a Ismael, porque Ismael no era el hijo de la promesa, sino Isaac. Por eso es Abraham, Isaac, Jacob, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, se ofrecían sacrificios para la expiación de los pecados. Todos eran imperfectos, todos somos imperfectos. Por eso la Biblia enseña, el mismo Pablo supo reconocer entre los pecadores, el más vil él, pecadores todos, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos
de la gloria de Dios. Ahora bien, queda aclarado este punto, que María no fue perfecta, era imperfecta. Repito, honramos a María en cuanto a que era una mujer virgen, pura, que halló gracia delante de Dios para que el Salvador, Emmanuel, a través del vientre de ella nazca como hombre en este mundo. Aleluya. ¿Qué dice la Biblia en el libro de Apocalipsis 1:8? Que el Señor Jesucristo, Él es el Alfa y el Omega. Él es el principio, Él es el fin. La pregunta también es, ¿será que María es la madre de Jesús o la madre de Dios? Si Dios no tiene principio, no tiene fin, Él es eterno, María, humana, creada, no era eterna. Pero la religión tradicional manifiesta de que como Jesús era 100% Dios, 100% hombre, también era madre de Dios. ¡Qué confusión! Porque mientras Jesús estuvo aquí en la tierra, si bien es cierto, la palabra enseña que se despojó a sí mismo y vino a esta tierra, siendo Dios, no estimó el ser Dios, sino que se humilló hasta lo sumo. Pero mientras estuvo en la tierra, 100% hombre. Porque si por un hombre entró el pecado, por un hombre tenía que venir la salvación. Es verdad que en su divinidad, por eso él decía, el Padre y yo uno solo somos. Amén. El Padre y yo uno solo somos. Primera de Juan 5:7 dice, 3 son los que dan testimonio en el cielo: Padre, el Verbo, que es Jesús, y el Espíritu Santo, y los 3 son uno. Pero esto no significa de que María era la madre de Dios, era la madre de Jesús. Y ya vamos a verlo más adelante. María tuvo el privilegio de dar a luz a Jesús, como lo dije, cuando ella todavía era virgen. Y la Biblia nos enseña que hubo una profecía respecto a este tema, y está en el libro de Isaías, 7:14. Alabado sea el nombre del Señor. La Biblia dice: por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Aleluya. Es una profecía sobre el nacimiento de ¿quién? Del Mesías. Aquella mujer pura, como lo dije, quedaría encinta y daría a luz un hijo. Y ese es el Salvador del mundo. Alabado sea Dios, como lo manifesté hace un momento. Ahora bien, ella tuvo ese privilegio, bendito sea Dios, de ser la madre de Jesús. Y después de, hermanos amados, relatar que María quedó embarazada, porque ella quedó embarazada, lo podemos decir mediante un milagro. Mire lo que dice Mateo 1:22. Mateo 1:22. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Hablando de Isaías. El 23. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Bendito sea Dios. Es decir, si bien es cierto
fue concebido por una virgen. Se cumplió la profecía. El Dios Todopoderoso, el Verbo se hizo carne, Juan 1:14, y habitó entre nosotros. La Biblia enseña en el libro de Lucas 1:26 y 27 a una virgen que estaba comprometida para casarse con un varón llamado José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Es decir, nadie dice lo contrario, de que María era virgen. ¿Y por qué era virgen? Porque nunca fue tocada por José. Alabado sea el nombre del Señor. El embarazo de María fue por medio del Espíritu Santo, es decir, mediante el poder de Dios. Mateo 1:18 dice: el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen. Quiere decir que después se juntaron. Escuche bien eso. Antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Fue concebida por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, en Lucas 1:35 dice: vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso también lo que nace será llamado santo, hijo de Dios. Dios realizó un milagro en la vida de María. Alabado sea Dios. Jesús al vientre de María, de modo que así Dios hizo que ella pudiera concebir un hijo sin ser tocada. Ahora bien, Dios escogió a una virgen para que Jesús tuviera un cuerpo humano perfecto y así pudiera salvar a la humanidad del pecado y de la muerte. A la humanidad, que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que en Él crea, todo aquel que en Él crea, se le incluye a María. ¿Qué dice Hebreos 10:5? Alabado sea el nombre del Señor. Hebreos 10, versículo 5. Dice: por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Se le preparó un cuerpo para que como hombre Él nazca. Bendito sea el nombre de Jesús. El Espíritu Santo de Dios protegió, por decirlo así también, el embrión que estaba dentro del vientre de María. De este modo Jesús nació como ser humano perfecto, tal como lo había sido ¿quién? Adán, porque Adán fue creado perfecto. Por eso dije, así como por un hombre entró el pecado, por un hombre tenía que venir el perdón de los pecados, la salvación, la redención. Aleluya. Y la Biblia afirma en 1 de Pedro 2:22 de que Jesucristo no cometió pecado. Siendo perfecto, Jesús podía pagar el rescate y salvar a la humanidad del pecado y de la muerte. 1 de Corintios 15. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 21 y 22 dice: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, como les manifesté, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos son vivificados. Primera de Timoteo, capítulo 2. Primera de Timoteo 2, versículos 5 y 6. Alabado sea el Señor. Dice:
¿Por qué? Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, no por unos cuantos, por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Está entendiendo? Ahora la pregunta es, ¿siguió María siendo virgen? La Biblia no enseña que María se mantuvo virgen toda la vida. Es más, la Biblia enseña de que María tuvo más hijos. ¿Dónde dice eso, pastor? Anote Mateo, capítulo 12, versículo 46, dice lo siguiente. Mientras él aún hablaba a la gente, hablando de Jesús, he aquí su madre, María, y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Usted que es mujer, le pregunto, usted que es madre, le pregunto a usted, cuando da a luz, ¿qué pasa? María dio a luz como cualquier mujer. Ella parió a Jesús. Ella dio a luz a Jesús. Jesús nació como hombre. Alabado sea Dios. Por lo tanto, eso demuestra que ella dejó ya de ser virgen. Alabado sea Dios. ¿Dónde más dice? Marcos, capítulo 6, versículo 3. Dice lo siguiente. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de? ¿No es este el carpintero, hijo de María? Está haciendo referencia, hijo. No es como dice la religión tradicional, que no, es que esos son paisanos. No estamos hablando de paisanos, de coterráneos, de la misma ciudad o del mismo. No. Estamos hablando de la familia. No es este el carpintero, porque el oficio de Jesús era la carpintería por su padre José, que le enseñó, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. Estoy demostrándole que María tuvo más hijos. Lucas 2:7. Alabado sea Dios. Dice también, y dio a luz a su hijo. Escúcheme, ¿quién dio a luz? María, a su hijo primogénito. Y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Usted sabe cuál es la diferencia entre primogénito y unigénito? Primogénito es el primero de varios. Unigénito es el único. Y aquí la Biblia dice de que María dio a luz a su hijo primogénito. Al primer hijo, porque tuvo más hijos. Aleluya. Juan, capítulo 7, versículo 5. Espero que esto lo ayude a usted a comprender que María era una mujer que halló gracia ante Dios, pero no es la madre de Dios, sino la madre de Jesús, y que tuvo más hijos. Juan 7, versículo 5 dice lo siguiente: porque ni aun sus hermanos creían en él. Aleluya. Ni aun sus hermanos creían en María, en Jesucristo. Es decir, tenía más hermanos. No era solo uno. Tenía más hermanos. Él era primogénito. Alabado sea Dios. Y como primogénito tenía más hermanos. Entonces estamos claros que María dejó de ser virgen. María era imperfecta, pero halló gracia delante de Dios, una mujer temerosa de Dios. Ahora bien, fue
la concepción de Jesús, la Inmaculada Concepción? No, alabado sea Dios, porque la religión tradicional tiene la doctrina de la Inmaculada Concepción. Sostiene entonces que María fue siempre virgen. Aleluya. Y fue ella preservada de toda mancha original por singular gracia y por privilegio que Dios le dio a ella. Sin embargo, la Biblia no enseña que María estuvo libre de pecado, del pecado original. Por eso le dije que ella también era imperfecta. El libro de los Salmos, capítulo 51, alabado sea el nombre del Señor, versículo 5. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Aleluya. He aquí, en maldad he sido formado. David reconocía su pecado. David reconocía su pecado. ¿Y de qué línea vino María? ¿Cuál es la genealogía de María? ¿Quiénes fueron los que la antecedieron a María? Uno de ellos fue David. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué dice el libro de Romanos, capítulo 5? Versículo 12. Dice lo siguiente: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así también la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos. Entonces, de hecho, María reconoció María que era pecadora cuando ella le ofreció sacrificio por el perdón de pecados. Según lo que la ley de Moisés enseñaba, debían ofrecer las madres sacrificio. ¿Qué dice Lucas 2? Versículo 21 al 24. Alabado sea Dios. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuera concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. ¿Abrió o no abrió la matriz? ¿Dejó o no dejó de ser virgen? Y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de ver al ungido del Señor. Entonces, en cuanto a la Inmaculada Concepción, no es posible decir que ella siguió siendo virgen. Eso no enseña la Biblia. Pero María fue un excelente ejemplo de fe, de obediencia, de humildad, de profundo amor a Dios. Y ella, obvio está entre los fieles de Dios, a los que, por decir, las mujeres podrían imitar, así como Pablo dijo: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Alabado sea Dios. Es decir, un digno ejemplo de seguir, porque era una mujer de obediencia, de fe, de humildad, de amor. Pero de ahí a venerarla, a pedirle que le dé un milagrito, no, ella está descansando. Porque muy a pesar de que María es la madre de Jesús, la Biblia no enseña que nosotros tenemos que venerar a María ni a orarle. Jesús nunca dio a su madre un trato como para decir a través de ella, ni tampoco le pidió a sus discípulos que lo hagan.
De hecho, aparte de los evangelios y una referencia que menciona el libro de los Hechos, no se menciona a María en el resto de libros de la Biblia, lo que se conoce como el Nuevo Testamento. En la Biblia no hay registro de que los cristianos del siglo I darían a María un trato especial, una diferencia, no. Y mucho menos que la veneraran, no. Juan, que fue el último, no, nunca lo manifestó. La Biblia enseña claramente que los cristianos deben adorar a Dios, solo a Dios. Mateo capítulo 4, versículo 10. Dios no comparte su gloria con nadie. Alabado sea Dios. Ella también está esperando la resurrección de los muertos. Mateo 4:10 dice: alabado sea Dios. Dice lo siguiente: entonces Jesús le dijo: vete, Satanás. Alabado sea Dios. Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Nada de que a través de María le voy a pedir un favor a Dios. No, no, no. Ella no es comediadora, no es corredentora. No. Ella no intercede por nosotros. No, eso es una equivocación tremenda. Es una equivocación tremenda. Aleluya. Porque María mismo supo manifestar: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí tu palabra. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso es necesario leer la palabra del Señor. Dice la Biblia que no hay justo ni aun uno. Ni uno. Ni Pablo, ni Pedro, ni Juan, ni Jacobo, ni Santiago. Ninguno. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos. No hay justo ni aun uno, dice el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 10. Lo dice el libro de Isaías, capítulo 65, del 17 al 21. Lo dice el libro de Isaías, en el capítulo, en Isaías 65, del 23 al 25. En Isaías 42, del 1 al 9. No hay justo ni aun uno. Todos pecaron. El Salmo 14:1 dice lo siguiente: dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Ni uno. Por eso Dios mostró su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo vino a morir por nosotros. Y vino a morir también por María. Y vino a morir por todos los discípulos. Aleluya. Ahora, ¿la Virgen murió? ¿O no murió? ¿O lo que dicen de la ascensión es verdad o es mentira? Ya lo supe manifestar, que como la doctrina de la Trinidad considera a Jesús parte de la Trinidad, como lo es su divinidad, la religión tradicional le da a María el título de Madre de Dios, Theotokos. Los padres de María fueron Ana, mamá, y Joaquín, su padre. Ahora bien, el dogma de la ascensión, dogma, no está en la Biblia. No está en la Biblia. Esto fue algo creado y yo se lo voy a decir cuándo y por quién. Aleluya. El dogma de la ascensión a los cielos fue proclamado por el Papa Pío XII. ¿Cuándo? El 1 de noviembre de 1950.
es decir, el siglo pasado, en la Constitución Munificentissimus Deus, en latín. ¿Me está escuchando? El dogma de la ascensión. Y fue en el concilio de Éfeso en el cual se proclamó a María como la Madre de Dios en el año 431 después de Cristo. ¿Usted sí sabía que María fue enterrada en el valle de Cedrón cerca de Jerusalén? El engaño para darle una gloria que no le pertenece a María o atributos que no le pertenecen a María, como ser intercesora, ser mediadora, ser la que a través de ella el Señor va a contestarnos. Eso lo dio la religión tradicional. Dicen que por ser madre de Jesús es madre de Dios. Jesús nació del vientre de María solo como hombre. Como hombre. Murió como hombre, pero resucitó como el león de la tribu de Judá. Como oveja fue llevada al matadero para que se cumpla la palabra. Alabado sea Dios. Honramos, repito, a María. María dejó de ser virgen. Leímos, manifesté lo que dice la Biblia, que Jesús era su primogénito, no era su unigénito. Jesús tuvo más hermanos. María no ascendió. Fue algo creado por la religión tradicional, por la religión católica. Fue creado por un papa. Alabado sea Dios. María la honramos, pero no la veneramos, ni la adoramos, porque al único que nosotros adoramos es al Dios eterno. Al único que nosotros podemos rendirle culto es a nuestro amado Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Dice 1 Timoteo 2:5, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. ¿Por qué Pablo no mencionó ahí? Hay una comediadora entre Dios y los hombres, María, porque nunca la reconocieron como tal. Una mujer honesta, lo creemos. Una mujer obediente, lo creemos. Una mujer pura en cuanto a que era virgen, lo creemos. Pero después dejó de ser virgen y murió como todo ser humano, porque ella no era inmortal. Recordemos que cuando entró el pecado en el hombre, entró también la muerte. Por eso Cristo vino a darnos vida. El que cree en Jesús no tiene muerte. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La madre de Jesús creyó en Jesús y resucitará en el día postrero, en el día de la resurrección de los muertos. Pero de ahí a que nosotros nos dobleguemos o doblemos nuestras rodillas para decir que nos ayude María, la palabra enseña en el libro de Deuteronomio 18 que no podemos consultarle a los muertos, hablar con muertos, y ella está muerta, su cuerpo está muerto. Yo le hago una pregunta a usted, amigo que es católico. ¿Cuántas Virgen Marías hay? ¿Por qué la Virgen María, la Virgen Inmaculada, la Virgen de la Concepción, la Virgen del Quinche, la Virgen del Cisne, la Virgen del Cobre, la Virgen? ¿Por qué? ¿Usted se ha hecho esa pregunta? ¿Por qué?
para que la gente se postre ante ídolos. Todo eso es pagano. Salmo 135, Salmo 115, alabado sea Dios. Bendito sea Dios. María, pero con diferentes vestidos. Alabado sea Dios. Y ese engaño, la religión tradicional la ha puesto a través de los siglos. Claro, usted sí sabe quién estaba al mando, qué gobierno gobernaba en la época de Jesús. Roma. ¿De dónde vino? Porque dice la religión tradicional católica, apostólica y romana. Los romanos eran politeístas, creían en diferentes dioses. Recuerde, lea la vida de Constantino. ¿Sabe quién fue él? Aquel que supuestamente vio en el cielo un mensaje y que dijo que ya no persigamos más a los cristianos, sino que lo dejemos a los cristianos con su creencia. Claro, muy astutamente, para que vengan los cristianos y los descendientes de los cristianos se les introducía, como tenían que estudiar, tenían que vivir juntamente con los romanos. ¿Qué tenían que hacer? Les metían sus cuestiones paganas. Alabado sea Dios. Imagínense, como dice la hermana Isabelita, la Virgen de las Mercedes, patrona de los presos. Como también por ahí el justo juez. Cuando yo un día conversé con una persona que delinque, con un ladrón, sacó una estampita de su billetera y se puso disque a rezar. Yo le digo, ¿y qué estás haciendo? Me dice, estoy pidiéndole al justo juez que no me coja la policía porque voy ahorita a trabajar, a robar. Imagínese. Tremendo. ¿De dónde nace todo esto? De la religión tradicional, de la gran ramera. Cuando leemos la Biblia nos damos cuenta de tantas mentiras. Por eso persiguieron a tantos que nos antecedieron y los mataron, porque los llamaban herejes. Mire, imagínense lo que dice el pastor Clever, la Virgen de los Sicarios. Alabado sea Dios. Nadie niega lo contrario. La mujer más pura era María. Dios la escogió. Amén. Nadie dice lo contrario. Pero nosotros no hemos sido llamados a venerarla. Santo es Dios. La respetamos. La respetamos a María. Pero ella no es la madre de Dios. Ella dejó de ser virgen el momento que nació Jesús. Una mujer a cual la honramos, pero no la veneramos. Aquel que se postra ante María, acorde a la Biblia, está cometiendo abominación ante Dios, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Amada, no sé, dice ahí tigre, cae a la luz. Amada amiga, que Dios tenga misericordia de todos nosotros. Amén. Pero sobre todo, que Dios se le abra a usted los ojos. La Iglesia Católica no es una religión. Usted sí sabe de dónde viene la Iglesia Católica. Lea. Los grandes asesinatos cometidos por quienes fueron, por los católicos. Mire la vida de Policarpo. ¿Por qué lo mataron? Mire la vida de John Hus. ¿Por qué lo mataron?
Porque al leer la Biblia, escúcheme, léala, porque al leer la Biblia, John Hus específicamente, él decía, hablaba de que no teníamos por qué confesarnos ante los hombres, porque el velo del templo se rasgó. Pero sin embargo, la religión católica, apostólica y romana, comandada por el Papa, ¿qué es lo que hacía? Mandar a sus sirvientes, a los curas, con unos baldes, para que la gente ponga monedas por el perdón de los pecados. Y el perdón de los pecados no lo da el hombre, sino Jesucristo. Lea la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Jesús no es religión. Jesús es relación. Por eso yo soy cristiano, yo no soy religioso. Los católicos son religiosos, porque es la religión católica, apostólica y romana. Y los bendecimos en el nombre de Jesús. Y le pedimos que Dios abra el corazón, porque hay mucha idolatría, mucha mentira. ¿Cuántos Jesús hay? Jesús del gran poder, Jesús de los milagros, Jesús de esto, Jesús negro, Jesús. ¿Qué es eso? ¿Por qué? Por la idolatría de los pueblos. Que el divino niño, ¿qué divino niño? ¿Acaso Jesús se mantuvo niño? Todas son creencias contrarias a la Biblia. Y todo lo que le quite la gloria a Dios es satánico, porque eso viene del diablo, que el Señor lo reprenda. Dios no comparte su gloria con nadie. Aleluya. Todos los que lo nombré, como dice el pastor Chávez, fueron católicos y ellos leyeron la Biblia. Aleluya. Wycliffe, todos ellos leyeron la Biblia y se dieron cuenta. Fueron alumbrados por la verdad. Y por eso los declararon herejes. Solo por predicar la verdad. Porque no les conviene, se les cae el kiosco, se les viene el kiosco abajo. Al papado. Que Dios tenga misericordia y les quite eso que tiene aquí que no pueden ver, ese velo, que les quite. Oramos por eso, para que se arrepientan de toda idolatría, de toda mentira. Somos salvos por gracia, por favor, por misericordia, no por obras, para que nadie se gloríe. Las obras no te salvan, porque si fuera por obras, Dios mío, ¿cuántos homosexuales, que es abominación a Dios, hacen obras? Entonces ya llegaron al cielo. Cuando la Biblia me enseña, 1 Corintios 6, 9 y 10, que ni afeminados ni los que se echan con varones entrarán en el reino de los cielos. ¿Cuántos ladrones? ¿Cuánta gente que roba, que hace mal, hace obras? Especialmente en esta época. Entonces se van al cielo por las obras. No. Ninguno de ellos heredará el reino de los cielos. Solo aquel que se arrepiente y por fe camina haciendo obras, porque la fe sin obras es muerta. Pero ¿de qué me sirve yo hacer obras? Pero no me arrepiento de mis pecados. Aleluya. Esa es la Biblia. Catecismo no es Biblia. Catecismo es invento de la religión católica por conveniencia. El sacramento para esto, para esto, para esto. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Solo hay dos: la Santa Cena y el bautismo en agua. El resto invento. Amén. Que Dios se apiade de la humanidad. Por eso usted ve, la Biblia dice que ningún borracho entrará en el reino de los cielos. Pero sin embargo usted ve a los católicos, inclusive los curas. Yo un día fui a una reunión, el curita bailando, fumando y tomando, y al siguiente día parado en el altar, dando la Santa Misa. Eso no es de Dios. Eso no es. Dios es santo. Se van, compran la cerveza, se emborrachan, entonces se mueren. En la noche le da un infarto, después de haber adulterado, estar con la querida, metido en un motel quizás, o emborrachándose también a la vez. Llegó a la casa, se muere, y vamos a hacerle las misitas que por sufragio de su alma. ¿Qué es eso? ¿Dónde está eso? El alma que peca muere.
Si no te arrepientes en vida, el infierno te espera. El infierno nos espera si no nos arrepentimos. Somos imperfectos, sí, pero no somos practicantes del pecado. Una cosa es ser practicantes del pecado y otra cosa es habernos arrepentido y fallamos, pero nos arrepentimos y abogado tenemos para con el Padre, a Cristo Jesús. Eso es diferente. Quiere decir que yo hago lo que me da la gana, como soy católico, hago lo que me da la gana, me muero, mi familia tiene plata y vamos a hacer las misas. ¿Sabe cuánto le cobra un cura por las misas? ¿Acaso se las hacen gratis? ¿Cuánto le cobran por casarse? ¿Acaso la misa te va a sacar del infierno? ¿Acaso hay purgatorio? No hay purgatorio, eso es mentira del diablo. Hay que leer la Biblia. Mire el Lázaro y el rico. Esto es palabra de Dios. Amiga, abra los ojos. No hay purgatorio. Que vamos a hacerle la misa para que, de acuerdo a tanta misa, para sacarlo del lugar de los tormentos. Mentira del diablo. Te fuiste con Cristo, te fuiste al descanso. Te fuiste sin Cristo, te fuiste al infierno. Y de ahí no te saca nadie. El alma que pecare, esa morirá. Y se acabó. Eso es todo. Eso es todo. Esa es la verdad. Pero esa verdad, muchos temen decirla. Yo no temo. Si me quieren hacer como le hicieron a John Hus y a todos los que me antecedieron, que actuaron de manera criminal contra ellos, llamándolos herejes cuando ellos eran los verdaderos, los mártires de la fe. Cuando eran llevados al Coliseo romano para ser destrozados, tenían que esconder, porque los romanos los sacaban de las catacumbas de debajo de la tierra, porque los perseguían aquellos que no estaban de acuerdo a lo que la tradición decía. O adora al César o mueres. O adoras al Papa, si no te va a ir mal. Yo adoro a Dios. Yo adoro a Dios. Por eso nos llaman protestantes. Al mismo Martín Lutero, amén. ¿Por qué la iglesia católica lo persiguió a Martín Lutero? Porque leyó la Biblia y le clavó ahí en las puertas de la iglesia, le clavó todo lo que estaban mintiendo, los desenmascaró. Y si no hubiera sido por el rey Guillermo de Alemania, lo mataban. Lo perseguían, ¿para qué? Para que se calle. Para que se calle. Por eso Pablo supo decir: si yo sirviese a los hombres, yo no fuera siervo de Jesucristo. Pedro supo decir que es mejor obedecer a los hombres o obedecer a Dios. Hay que leer Biblia. Hay que leer Biblia. No lo hago con el ánimo de contender, sino de aprender. Aprendamos. Si usted me dice con la Biblia de que María era la madre de Dios, con la Biblia, yo le creo. Que María dejó de ser virgen, con la Biblia, yo le creo. Que la Virgen María ascendió, demuéstrenmelo con la Biblia. Todo eso son dogmas, son mentiras. María, la madre de Jesús, una mujer honesta, obediente, virgen, no había sido tocada por su esposo, concebida por medio del pecado también original, porque viene de la genealogía de David. ¿Me está escuchando? Y David, leí que reconoció que él era pecador, y si él era pecador, pues entonces todos los pecadores. Aleluya. Santo es Dios. Bendito sea Dios. Mujer, he ahí a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. ¿Tú sabes por qué? Le dijo eso a Juan. Porque Juan era muy querido en casa. Era el discípulo amado. Y se la recomendó a María que la cuide. Lea la Biblia. Escudriñe la palabra. Madre de Dios, madre de todos los cristianos.
No, mi mamá se llamó Colombia. Mi papá se llamó Guillermo. Pero yo tengo un Padre celestial. La Biblia no me enseña que yo tengo una madre. No, no, no. Aleluya. ¿Qué dice la Biblia? Aleluya. Santo es Dios. Lucas 1:38, vamos a leerlo. María no es una diosa, sino la hija de Adán, como usted y yo. Ella se consagró totalmente como esclava del Señor, sirviendo a la persona y a la obra de su Hijo. Perfecto. Nadie dice lo contrario. Nadie dice lo contrario. Pero era imperfecta. Estudia Lumen Gentium. Claro. Lo de los católicos. Los inventos. Hábleme con la Biblia. Es verdad, ella se consagró, una mujer piadosa. Pero eso no la hace que nosotros la veneremos, como ustedes dicen. No, no, no. Virgen y madre, no, no, no. Aleluya. Santo Dios. Su virginidad se convierte en fecundidad única por medio del poder del Espíritu. Usted parece que no escuchó cuando le leí el libro. Le voy a leer solo esta partecita para que usted se dé cuenta de lo equivocada que está. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Mire lo que dice Mateo 1:25. Pero no la conoció, ¿quién? José, hasta que dio a luz a su hijo primogénito, no unigénito, y le puso por nombre Jesús. Lea. 100% Dios, claro, pero lea la Biblia, no saque un texto fuera de contexto. No era madre de Dios, era el 100% hombre. Cuando resucitó como el león de la tribu de Judá. Él tenía que vivir como hombre, sufrió como hombre, padeció como hombre, comió como hombre. Y él recién, después de que salió del desierto, empezó su ministerio a los 30 años. ¿Me está escuchando? Lea la Biblia. No se deje engañar. Hermanos y hermanas, gracias por conectarse. Le damos gracias al Señor. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Bendecimos la vida en el nombre de Jesús de Ana Luz Tigre. Que Dios la bendiga. Que Dios la guarde, que Dios le abra sus ojos. Que Dios abra sus ojos. No venere al Papa. El Papa es otro imperfecto. El Papa no es el vicario de Dios. El vicario es el Espíritu Santo. El representante de Dios en la tierra no es ningún hombre, es el Espíritu Santo. Lea la Biblia. Yo creo que le falta leer a usted bastante Biblia. Hermanos, el día de mañana, con la ayuda del Señor, estaremos una vez más a través de este medio. Que la paz del Señor sea con todos y cada uno de ustedes. Los amo en Cristo Jesús. Recuerden compartir esta enseñanza para que los amigos católicos salgan de su ignorancia y para que nosotros también como cristianos, no como religiosos, no como católicos, sino como cristianos, podamos seguir fortaleciéndonos en la verdad, no en mi verdad, sino en la verdad de la Biblia, no en dogmas, sino en palabra de Dios, no en tradición, sino en palabra de Dios. Que Dios los guarde y que Dios los bendiga. Amén.